Ok, bienvenidos a su última fase del proyecto. Nosotros vamos a estar haciendo en esta ocasión lo que se llama un Companion SRA. El nombre del SRA que vamos a estar trabajando es CSPON. La clasificación es Companion y las características son las que se especifican en la diapositiva. Este busca objetivos a infectar. En nuestro caso van a ser otra vez los archivos .com que estén en el mismo directorio. Los reemplaza con una copia de sí mismo y se hace pasar por ellos. A la hora de reemplazarlos no los elimina, sino que únicamente les cambia el nombre. Por eso es que no es destructivo. O sea, no es como lo hacía Mini 44 que le caía encima a los datos del otro objetivo. Para no destruirlo para no destruirlo y poder ejecutarlo haciéndose pasar por él, lo que Syspawn hace es cambiar el nombre del archivo, ¿verdad? Y crear un archivo nuevo que va a reemplazarlo con el nombre original, para que el usuario crea que está ejecutando el archivo original, pero en realidad está ejecutando el SRA. El procedimiento de Syspawn es el siguiente, o sea, queremos decir en la ejecución, ¿verdad? Al ejecutar Syspawn lo que está sucediendo es que primero se ejecuta el host, o sea, primero se manda a ejecutar el procedimiento que nosotros estamos reemplazando. Eso lo hacemos para que el usuario crea que efectivamente ejecutó lo que él estaba esperando ejecutar y entonces no detecte algún comportamiento anómalo y sea más difícil la detección y eliminación de nuestro SRA. Ahora, la ejecución del host requiere que liberemos o hagamos espacio en memoria antes de ejecutarlo, entonces eso va a requerir algunos pasos extra. Además, vamos a buscar luego objetivos que infectar de la misma forma como lo hacía Mini 44. Luego vamos a pasar a hacer la infección que se divide en los pasos de cambiar el nombre, crear el archivo nuevo y copiarse a sí mismo. Y pues por último vamos a volver a buscar los objetivos, nuevos objetivos como con la extensión .com y repetir el procedimiento de infección hasta que ya no haya más archivos que infectar. La ejecución del host. Bien, un com habíamos mencionado que tiene todos sus segmentos en el mismo lugar. Tenemos code segment, tenemos stack segment, tenemos data segment y tenemos extra segment. En el caso de un programa normal como un exe, tenemos esos segmentos divididos en diferentes partes para organizar la información de lo que se va a ejecutar, dónde está almacenada la información que necesitamos, etc. En el COM, como es un archivo tan sencillo, todos los segmentos están en el mismo lugar y por lo tanto el stack segment, o sea, la pila donde se almacenan los datos que nosotros podemos necesitar en algún momento o incluso el programa mismo cuando va a tomar control alguna interrupción, eh, al final el stack va a crecer tanto como el programa lo necesite, ¿sí? Y al estar en el mismo segmento, pues estamos ocupando, digamos, el mismo espacio para todo el programa, incluyendo el stack. Entonces nosotros podemos decir, como nosotros vamos a ejecutar el host, ¿verdad? Es un programa externo, nosotros podemos decir que nuestro programa Cspawn, antes de ejecutar el host, se va a tener que almacenar en algún lado, que pues en este caso va a ser el stack, para evitar que cuando termine la ejecución del host y queramos regresar a Cspawn, pues no tengamos a dónde regresar. Entonces lo que se hace es que Cspawn se guarda en el stack, se ejecuta el host y después se saca del stack para proceder en su ejecución, ¿sí? Como sabemos cuál es el tamaño de Cspawn y sabemos que no va a ocupar mucho, nosotros podemos reducir el tamaño del stack, que al final pues estaba ocupando todo lo que pudiera. Y para reducirlo lo que vamos a hacer es indicar que empieza en algún lugar diferente. En el siguiente diagrama nosotros podemos observar que la estructura de un archivo COM tiene pues, al inicio en las secciones de memoria de 0 a 100 el PSP, ¿sí? Lo que habíamos llamado el Program Segment Prefix. Entonces luego de este está el código, luego de este está datos no inicializados, que es donde nosotros almacenamos nuestra información, y luego está la stack. Entonces, para nosotros reducir el tamaño del stack, observen lo que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos el stack pointer, se llama, en algún lugar que está lejano al código, ¿sí? Y el espacio que hay entre ese stack pointer y el código o los datos no inicializados van a determinar el tamaño máximo que puede adquirir el stack. Obviamente podría adquirir más tamaño y caerle encima al código, pero eso es algo que no queremos. Entonces, para reducirlo, movemos el stack pointer a un lugar diferente que esté más cercano al código con el objetivo de reducir el tamaño posible del stack, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a almacenar en este espacio pequeño nuestro código cuando mandemos a ejecutar el host.
Y así tenemos un montón de espacio libre, ¿sí? Que podemos decirle, mire, utilícelo para la ejecución del host. Entonces, ahorita ya hicimos el espacio, pero no lo hemos marcado utilizable, digamos. Entonces, a la hora de liberar el espacio, eso es lo que vamos a hacer. Para liberarlo, tenemos que especificar en el registro BX el número de párrafos, se llama, que son bloques de 16 bytes, ¿sí? De espacio. Tenemos que indicar el número de párrafos que vamos a necesitar, o sea, decirle, mire, ya no voy a usar esta cantidad de memoria, voy a usar esta nueva cantidad de memoria, y esa nueva cantidad de memoria son los párrafos que voy a especificar en BX. Entonces, nosotros podemos facilitar nuestro trabajo indicando cuál es el tamaño total de nuestro programa, ¿sí? Porque ese es el total en bytes, por supuesto, y dividirlo entre 16, ¿sí? Entonces con eso vamos a obtener el tamaño de nuestro programa en párrafos. Y para hacer eso, o sea, para hacer la liberación del espacio con la cantidad de párrafos ya especificada en BX, necesitamos la función 4AH, ¿sí? 4A en hexadecimal de la interrupción 21 hexadecimal, que es la que modifica la cantidad de memoria reservada para un programa a lo que BX contenga. Entonces, primero preguntémonos, ¿cómo vamos a mover el stack pointer? El stack pointer lo tenemos que mover a algún punto, pero no sabemos cuál. Entonces, para facilitarnos la vida, nosotros vamos a, en nuestro código, incluir una label, ¿sí? Que nos indique dónde termina el código. Entonces, con la instrucción offset finish, nosotros sabiendo que el código, pues ya tenemos el inicio del code segment en algún punto, el offset finish nos va a dar la distancia de nuestra label finish, ¿sí? A partir del inicio del segmento, que en este caso es por supuesto el code segment, ¿sí? Que es el mismo data segment, que es el mismo stack segment, entonces no importa. Al final offset finish nos da el tamaño de nuestro código, nos indica más o menos la dirección donde termina, digamos. Y entonces la dirección donde termina, nosotros queremos mover la stack a un lugar que esté un poquito más alejado del código para hacer el espacio. Entonces le decimos, mire, váyase al punto donde termina el código, o sea, offset finish, ¿sí? Más algún espacio prudencial que nosotros sepamos que vamos a necesitar para almacenar cspawn en el momento en el que se ejecute el host. En este caso le vamos a agregar 100 posiciones de memoria en hexadecimal, lo que es igual a decir 256 bytes. Luego que ya tenemos eso, sabemos que vamos a necesitar tanto el espacio del código del cspawn como también el espacio del stack que acabamos de reservar. Entonces nosotros vamos a decirle que el lugar donde está el stack pointer, ¿sí? Es el punto donde termina toda la información o todo el espacio de memoria que nosotros sí vamos a utilizar. Entonces ese lugar lo vamos a dividir dentro de 16, como se indica aquí, y eso nos va a devolver la cantidad de párrafos. Luego que ya tenemos la cantidad de párrafos, vamos a proceder a hacer la ejecución del host. O sea, ya le dijimos, mire, haga este espacio, márquelo como utilizable y ahora ejecútelo, ¿sí? La ejecución del host se realiza con otra función llamada exec, que corresponde al número 4b en hexadecimal de la interrupción 21. Ahora, esta función tiene diferentes formas de uso, ¿sí? Eso quiere decir que tiene una subfunción, se le llama. Ustedes recuerden que el registro AX, ¿sí? Está conformado por dos como subregistros. Uno es AH y otro es AL. Cuando nosotros vamos a indicar la función que vamos a ejecutar, eso lo indicamos en la parte AH, ¿sí? Mientras que en AL nosotros podemos en este caso colocar una subfunción. La subfunción, ¿sí?, que vamos a utilizar es 0, porque de todas las formas posibles que se pueden hacer para la interrupción 21H función 4b, nosotros podemos indicar que queremos, por ejemplo, que solo cargue el archivo a ejecutar, pero no lo ejecute. Podemos indicarle que queremos cargarlo en una posición diferente de memoria, etcétera. Entonces, en este caso, nosotros al utilizar 0 le estamos diciendo a DOS, mire, cárguelo y ejecútelo de una vez. Ahora, la ejecución de nuestro host requiere que indiquemos cuál es el nombre del host que vamos a ejecutar. Eso lo vamos a colocar en DX tal y como hemos hecho con los nombres de archivos en las otras fases. Y además la función requiere un bloque de parámetros para funcionar. El bloque de parámetros es un conjunto de espacios de memoria que tienen datos específicos que el exec requiere para poder ejecutar el host. Entonces la ubicación donde inicia este bloque de parámetros tiene que estar en BX. Pero además tenemos que colocar los valores y especificar los espacios de memoria que tiene este bloque de parámetros. Entonces para hacer eso, nosotros vamos a decir o vamos a utilizar una label llamada paramblock. Entonces el bloque de parámetros
pues como ya les mencionaba, es un conjunto de valores. Tiene una estructura especial porque cada uno de los datos tiene un tamaño máximo. Entonces, en nuestro caso, en este SRA, nosotros necesitamos únicamente especificar 4 tipos o 4 valores o 4 componentes específicos que pertenecen originalmente al PSP. ¿Sí? Nosotros vamos a necesitar el environment string segment, que ocupa 2 bytes, punteros a los command line args, ¿sí? Arguments, y 2 file control blocks. Cada uno de estos últimos ocupa 4 bytes. 2 bytes de los que ocupan son utilizados para la ubicación relativa a un segmento que nosotros vamos a determinar en los otros 2 bytes. Entonces aquí hay una tablita que les aclara más o menos qué es lo que hace cada cosa. El environment string segment lo que tiene es un montón de valores que definen el ambiente de desarrollo de la ejecución. Eso no es nada más que para la computadora, ¿sí?, en la que estamos, las variables de ambiente, las variables de configuración de la computadora donde se está ejecutando el programa en ese momento. Obsérvese que la ubicación por defecto que tiene este environment string segment, la ubicación, o sea, la dirección está guardada en la posición 12H, ¿sí?, del PSP. No es que 12H sea la dirección donde empieza el environment string segment, sino que ahí está guardada la dirección. O sea, nosotros tenemos que consultar 12H para encontrar la dirección a donde nos tenemos que mover para poder leer el environment string segment. Las command line arguments, ¿sí?, son cuando nosotros, por ejemplo, escribimos en nuestro command line, escribimos el nombre de nuestro programa, por ejemplo host.com. Si le damos espacio y escribimos cualquier otra cosa, eso se toma como parámetros a la ejecución. Y esos parámetros se guardan en la dirección 80H, que sí es la misma donde empieza la DTA que usamos en las fases anteriores. Se guardan en el mismo lugar. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Aquí sí, obsérvese también que la ubicación por defecto es la 80H, pero ese sí es un puntero. O sea, esa sí es la dirección donde se almacenan esas cosas. No es una dirección que almacena una dirección, sino que ahí sí están las command line args. Y en el mismo caso se da para los file control blocks, que son cosas requeridas para correr la función exec, pero que en realidad ya no se utilizan, solo se ponen porque son necesarias. Anteriormente, hace mucho tiempo, por eso les puse aquí por los años 70 a.C., hace mucho tiempo se utilizaban estas estructuras llamadas file control blocks para poder trabajar con archivos externos a lo que nosotros estábamos ejecutando en el momento. Entonces, estos dos FCBs se le dejaban por defecto como espacios reservados por si necesitaba el programa en ejecución manejar algunos archivos. En este caso, pues solo tenemos que decirle sus ubicaciones por defecto, sí, que van a ser las 5CH y las 6CH dentro del PSP, y luego pues dejarlo correr. Para armar el bloque, primero reservamos los espacios de memoria con estas instrucciones que están acá. Observen que DW y DD son lo mismo que DB, solo que para un espacio diferente de información. Entonces nosotros vamos a reservar una word, sí, una word corresponde a 2 bytes, para el environment string segment porque se recordarán que ocupa 2 bytes. Luego, ese valor nosotros tenemos que obtenerlo de la dirección 12H, pero no podemos decirle de una vez, mire, vaya a traer lo que está en la 12H y póngalo aquí, porque eso es transferir espacio entre dos posiciones de memoria y eso no está permitido. Entonces, para hacerlo tenemos que pasar por un registro, en otras palabras, almacenar el contenido de 12H en un registro y luego ese contenido sacarlo y meterlo al espacio donde lo necesitemos. Luego de esto vamos a reservar una double word, ¿sí? Por eso se dice DD double, y bueno, D para reservar el espacio y D de double word. Entonces necesitamos una double word que serían 4 bytes para cada uno de los siguientes, que son la command line y los dos FCBs. Ahora, los primeros 2 bytes, ¿sí?, de los últimos 3 componentes de PSP, que son los que ocupan 4 bytes, son el offset, ¿sí? Regresando a la diapositiva anterior, tenemos que observar que ya están especificados sus valores. Sí, ya tenemos la dirección relativa al segmento, que son 80H, 5CH y 6CH. Eso ya lo conocíamos. Y vamos a utilizar los que están por defecto porque no tenemos necesidad de cambiarlos. Pero lo que no hemos especificado es el segmento donde van a estar. Entonces, ese segmento, como estamos trabajando con un archivo cuyo PSP está dentro del code segment, ¿sí?, vamos a hacer que ese segmento sea igual al code segment. Lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos, luego de nuestro inicio de código donde se dice .model tiny no sé qué,
una directiva que se llama .code, y luego de eso tenemos lo que nos indica el inicio del código, que es el org 100h. Entonces sabemos que antes del 100h está el PSP. Como el PSP está después de la directiva code, nosotros sabemos que pertenece al code segment, y por lo tanto sabemos que todos los segmentos que vamos a especificar para las partes anteriores de nuestros argumentos, pues simple y sencillamente tiene que ser el code segment mismo. Para hacer eso, entonces nosotros podemos setearlo de acuerdo a como se especifica aquí, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es mover el code segment a un registro, que en este caso va a ser a X, ¿sí? Nosotros no podemos colocar el code segment directamente, entonces sí tenemos que hacerlo pasar por un registro antes de llevarlo a memoria. Y ese mismo registro que contiene el code segment es lo que vamos a especificar en cada uno de los 2 bytes, perdón, en cada 2 bytes de los argumentos necesarios para los demás, ¿sí? Entonces, observen una cosa. Nosotros aquí estamos especificando el inicio del bloque de parámetros con paramblock, ¿sí? Recordemos que de acuerdo a la diapositiva anterior, los 2 primeros bytes del command line argument y de los FSBs ya están especificados con las direcciones que le pusimos allí. Entonces, como lo único que falta son los segmentos, nos saltamos 2 bytes, ¿sí? Nos saltamos los primeros 2 bytes y nos vamos de una vez a paramblock más 4. ¿Por qué? Pues porque en paramblock más 2 está ya ubicada la primera dirección, que son los 80H, ¿sí? 2 bytes para 80, y los últimos 2 bytes son los que vamos a colocar ahorita con CS. El mismo caso sucede con los file control blocks, ¿sí? 2 bytes, que son, digamos, el code segment de aquí ocupa 2 bytes, entonces estamos en parablock más 6 cuando terminamos eso. Más 6, entre más 6 y más 8 está la dirección 5CH, entonces entre más 8 y más 10 vamos a tener que colocar el code segment, por eso lo ponemos acá con esto. Y lo mismo va a suceder con el último. Ahora, para el environment string segment, que es el parámetro que no conocemos, lo primero que hacemos es colocar la dirección 12h, que sabemos que es la que contiene la dirección misma de los parámetros ya específicos. Esa dirección la vamos a colocar en un registro, que va a ser bx, en este caso. Y utilizamos direccionamiento indirecto, se le llama, para decirle, mire, lo que está dentro de bx es la dirección de la cual yo quiero que extraiga la información, ¿sí? Entonces, esos corchetes que están aquí nos indican eso que acabo de decir, y al extraer esa información la vamos a colocar en AX, que es luego lo que nosotros vamos a colocar en la ubicación inicial de paramblock, ocupando 2 bytes de acuerdo a lo que nosotros especificamos acá, ¿sí? En el inicio del bloque de parámetros, ¿sí? Entonces ahí tenemos esto, ¿verdad? Aquí tenemos la especificación de los valores del bloque de parámetros. Ya tenemos la dirección del environment segment y el segmento y direcciones, ¿sí?, de cada uno de los últimos 3 argumentos. Ya con eso especificado, nosotros solo tendríamos que mover a bx, ¿sí?, luego de todo esto, a bx, la ubicación de paramblock, ¿sí?, y pues ya tenemos todo seteado para poder ejecutar nuestro host. Por supuesto, tomando en cuenta que ya pusimos en dx el nombre del programa a ejecutar. Entonces, como últimos detalles les puse aquí que los corchetes indican el direccionamiento indirecto solo para que se dé a entender, ¿verdad?, que lo que estamos mandando a traer no es el contenido de paramblock, sino que el contenido de de la dirección que está contenida en paramblock. Yo sé que es un poquito de entender, pero traten de reproducir muchas veces y tal vez sí se les queda. Ahora, Assembler es un poquito quisquilloso con los tamaños de los datos que va a colocar en información. Si nosotros le decimos que vamos a almacenar 4 bytes y solo le metemos 2, se enoja. Entonces, nosotros necesitamos utilizar la instrucción PTR, ¿sí?, que significa pointer, que fuerza el tamaño de alguna ubicación en memoria a lo que nosotros le indiquemos, que puede ser un byte, ¿sí?, puede ser una word o puede ser una double word, ¿sí? Una word son 2 bytes, una double word son 4 bytes. Entonces, recordemos que el environment string segment tiene un tamaño de 2 bytes, entonces nosotros le decimos aquí que utilice una word, ¿sí? Le decimos a un espacio de memoria ubicado inicialmente en donde está la dirección de paramblock, ¿sí?, resérvele 2 bytes para almacenar el environment string segment. Y luego, pues aquí nosotros en los siguientes pasos estamos utilizando solo una word en lugar de una double word para los 4 bytes, porque los primeros 2 bytes, como les decía, ya están especificados. Entonces solo necesitamos reservar los últimos 2 y por eso utilizamos una word para el segmento. Ahora, entre paramblock 2 y paramblock 4, como les había indicado, está la dirección 80H, ¿sí? Entre paramblock 6 y paramblock 8 está la dirección 5CH. Ya me salté todo esto. Ahí está. Y entre paramblock 10 y 12 está la dirección 6CH,
¿sí? Entonces por eso es que nosotros utilizamos solo lo que les había indicado acá, ¿sí? Nos saltamos los puntos donde inicia la dirección y nos vamos de una vez a los últimos 2 bytes para indicar los segmentos. Ya con eso logramos por fin ejecutar el host, ¿sí? Es un proceso un poquito largo, pero les puedo asegurar que por lo menos es lo más largo de la ejecución del SRA. Luego sigue la rutina o el mecanismo de búsqueda. Ya que logramos ejecutar el host, podemos pasar a buscar objetivos que infectar. Entonces, el mecanismo de búsqueda es exactamente igual al que usamos en Mini 44. El detalle que tenemos que observar es únicamente que como la ejecución del host pudo haber utilizado DTA y buscar archivos y haber manipulado los segmentos de nuestro programa, entonces tenemos que restaurarlos para que nuestro programa se comporte como debe de ser. Como nuestro programa es un COM, ¿sí? Solo tenemos que setear los segmentos al code segment, ¿sí? Para poder tenerlo otra vez todo como que si hubiera estado un programa nuevo, ¿sí? Nosotros no vamos a poder alterar con la ejecución del host el code segment, porque ese es el único que no se altera. Entonces sabemos que el code segment mantiene su valor original y por lo tanto nosotros solo tenemos que decirle que todos los demás segmentos, que son el data, el extra y el stack, se configuren con el valor del code segment para poder restaurar y poder ejecutar luego nuestro programa correctamente. Ahora, el stack segment se restaura de primero porque es tal vez el más importante de todos. Recordemos que ese stack segment es el que guarda la información de nuestro programa cuando algún otro procedimiento o proceso toma control del procesador. Entonces, como es tan importante, requiere algunos pasos extra. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que antes, ¿sí?, de que empiece a restaurar el stack segment, evite la ejecución de interrupciones, ¿sí? Eso lo vamos a especificar con una instrucción que se llama CLI. Entonces, para evitar, el objetivo de evitar estas interrupciones es que, como las interrupciones hacen uso del stack, no queremos que el stack sea utilizado mientras lo estamos restaurando para evitar corrupciones. Entonces, le paramos la ejecución a las interrupciones, restauramos el stack, reseteamos el stack pointer, porque recordemos que estamos redefiniendo el stack, entonces tenemos que indicarle otra vez dónde empieza. Y luego, pues podemos volver a permitir la ejecución de interrupciones utilizando la instrucción STI. ¿Sí? CLI para evitar o detener las interrupciones, STI para volverlas a habilitar. Y lo último que se hace luego de restaurar los segmentos es restaurar la DTA. Recordemos que la DTA es la sección del PSP donde nosotros vamos a almacenar los nombres de archivos que vamos encontrando. Entonces, para restaurarla utilizamos la función 1AH de la interrupción 21, ¿sí?, que lo único que requiere es que en DX esté la dirección donde queremos que esté ahora la DTA. Vamos a utilizar la dirección por defecto, ¿verdad?, que es la 80H para no hacernos bolas. Luego de que ejecutamos el mecanismo de búsqueda, tenemos que hacer la rutina de infección, ¿sí? Entonces lo primero fue hacer las restauraciones, luego efectuar la búsqueda exactamente igual que Mini 44, pero en la parte donde se realice la infección vamos a mandar a llamar a esto, ¿sí?, que es la rutina de infección. ¿Sí? Aquí estamos. Entonces, el primer paso de la rutina de infección es cambiar el nombre del archivo original. Recordemos que primero se cambia el nombre, luego se crea un archivo nuevo con el virus adentro y luego vamos a buscar otros archivos que infectar. Entonces, el primer paso es cambiar el nombre del archivo. Para ello necesitamos obtener la posición del último carácter del nombre original para poder reemplazarlo, que en este caso lo vamos a reemplazar por una N, ¿sí? De forma que si nuestro archivo se llama host.com, ahora se llama host.con. Y utilizaremos dos registros especiales para ello. Uno es el source index y el otro es el destination index. Son dos registros que normalmente se utilizan con instrucciones relacionadas con strings. Las instrucciones que vamos a utilizar en este caso son load.sb y stosb, store.sb, ¿sí? Entonces, vamos a apuntar source index a la DTA, ¿sí?, específicamente a la parte donde está el nombre del archivo que encontramos con la rutina de búsqueda, que es 9H. Entonces, al apuntar la SI a la DTA, estamos indicándole, mire, ahí está el nombre original, ahí es de donde yo voy a obtener el nombre original, por eso es mi source, mi fuente. Luego apuntamos DI a un espacio de memoria que nosotros vamos a reservar con una label. En este caso, pues vamos a utilizar una label llamada name, por ejemplo, ¿sí?, y ahí vamos a ir copiando cada carácter del nombre original, excepto el último, que lo vamos a reemplazar por una N. Entonces, la reservación de memoria de esa label name vamos a hacerla utilizando db, tal y como lo hacíamos para reservar espacios con un string ya predeterminado, solo que en este caso le vamos a poner un número, ¿sí?, y el número representa la cantidad de bytes que queremos reservar.
Y luego la instrucción dup nos indica, mire, esa cantidad de bytes rellénelos con lo siguiente. En este caso, eso siguiente va a ser este signo de interrogación que le va a indicar a assembler que queremos que los bytes estén vacíos. Entonces con eso almacenamos o reservamos un espacio en memoria con el tamaño deseado para poder almacenar ahí el nombre. Ahora, el procedimiento para cambiar el nombre va a ser cargar un byte o un carácter del nombre original y luego almacenarlo en nuestro espacio reservado en memoria. Para cargarlo utilizamos loadcb, la ejecución de esa instrucción única, solo así, pues va a jalar el byte, lo va a cargar en el registro AL y va a automáticamente incrementar el registro, el valor en el registro SI para cambiar de posición. Entonces, loadcb incrementa SI, o sea, nos cambia de byte en la fuente y ese byte que leyó lo va a guardar en AL. Luego, el que leímos, que está guardado en AL, lo vamos a almacenar en nuestra dirección deseada con stosb, ¿sí? stosb. Entonces, lo que sea que esté en AL, que en este caso va a ser el byte cargado, lo vamos a almacenar en donde está nuestra label name y luego eso automáticamente incrementa el valor que está guardado en el registro de I, ¿sí? Entonces con eso avanzamos una posición en la fuente, avanzamos una posición en el destino, avanzamos una posición en la fuente y otra vez en el destino y así nos vamos hasta que llegamos a lo último. Lo último, ¿sí? Para saber que ya cargamos todos los caracteres es revisar que el byte cargado, o sea el byte que jalamos de la fuente es nulo, ¿sí? Cuando ya se nos acabaron los caracteres, pues el último que vamos a jalar es nulo. Y para revisar si es nulo, lo que tenemos que hacer es lo que cargamos a AL, ¿sí? el byte que cargamos al registro AL, lo vamos a comparar consigo mismo utilizando la operación OR, ¿sí? Entonces eso nos va a dar falso, o sea el valor 0 si AL es nulo, solo si AL es nulo. Y para saber si nos dio falso o no, nosotros vamos a utilizar la instrucción JNZ, ¿sí? JNZ, ¿sí? Efectúa un jump, un salto, si, únicamente si, el resultado de la operación anterior no es 0. Entonces le vamos a decir que si no fue 0, el resultado de la función anterior quiere decir que el byte no es nulo y por lo tanto tiene que volver a ejecutar las instrucciones de carga y de almacenamiento, ¿sí? En el momento en que el byte que cargamos sea nulo, este salto ya no se va a efectuar y por lo tanto ya no volvemos al primer paso, sino que seguimos con el programa. Luego, lo que hicimos ahora es guardar en la posición de memoria el nombre del archivo original, pero también en el registro de I tenemos su última posición, ¿sí? La dirección del último carácter. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una word, o sea, un espacio de 2 bytes en esa posición en DI con una n, ¿sí? Entonces, observen, la instrucción sería mov word ptr DI-2, n. Aquí estamos indicándole, haga un espacio en memoria que está ubicado en la dirección de DI -2 espacios, -2 bytes, ¿sí? Y ahí coloque una n. Recordemos que la n es solo un byte y nosotros estamos reservando 2 bytes con una word. Entonces, estamos haciendo eso para que el último byte, o sea, de la word, de los 2 bytes, uno sea una n y el otro sea 0, ¿sí? Con eso, con un 0 al final, lo que estamos logrando es formar un string con la característica ASCII Z, que, como ya lo habíamos visto en la primera y segunda fase, es lo que necesitamos para especificar nombres de archivos. Y pues solo aquí hay una aclaración de que se mueve uno 2 posiciones y no solo una, porque recordemos que como cargamos un carácter nulo y lo guardamos antes de revisar que efectivamente era nulo, entonces tenemos que saltarnos antes de ese carácter nulo y luego un carácter más para poder reemplazar ese último carácter. Ahora, el cambio de nombre, ¿sí? Se hace con la interrupción 21H y la función que utilizamos es la 56, ¿sí? Esta función 56 requiere que coloquemos el nombre del archivo que vamos a cambiar en el registro de X. Sabemos que el nombre original está en 9EH, que es donde se almacena el resultado de nuestra búsqueda. Y también requiere la función que en el registro de I esté el nuevo nombre que vamos a utilizar. En este caso, el nuevo nombre está ubicado en nuestro espacio de memoria reservado llamado name, ¿sí? Entonces eso lo vamos a pasar a DI y luego mandamos a ejecutar la interrupción. En el segundo paso de la rutina de infección, lo que vamos a hacer es crear un archivo escondido, que va a ser nuevo, que va a estar vacío y que va a tener el nombre del archivo original, o sea, de nuestro host.
El objetivo va a ser copiar nuestro SRA a este archivo nuevo para que luego de haber ejecutado el host podamos nosotros ejecutar el SRA y por lo tanto realizar más infecciones. Debido a la búsqueda que realizamos anteriormente y debido también al paso anterior en el cual nosotros leímos el nombre original del host, nosotros ya tenemos ubicado en DX el nombre original, que es lo que requerimos para la rutina de infección. Entonces la función 3ch es la que nos va a permitir a nosotros crear un archivo con el nombre que está en DX, por supuesto en la interrupción 21. Lo único que nosotros tenemos que especificar extra es que en CX debe estar guardado el atributo que nosotros vamos a utilizar para definir el archivo. Entiéndase que en el caso de, por ejemplo, de archivos normales, el atributo sería 0. Como nosotros queremos que nuestro archivo esté escondido, vamos a ponerle el atributo 2 o 3. Luego de este paso, lo último que nos hace falta es copiar el código de nuestro SRA al nuevo archivo. Entonces la rutina de infección en su último paso va a realizar exactamente los mismos pasos que realizó en Mini 44. Recordemos que para copiar nosotros requeríamos tener en DX el file handle, ¿sí? Luego de haber abierto el archivo necesitábamos el file handle del archivo sobre el cual íbamos a escribir. Entonces eso ya lo tenemos por el archivo que creamos en el paso anterior. El DX ya está seteado, no hay necesidad de modificarle nada. Lo único que nos hace falta es especificar, número 1 en DX, la dirección donde inicia el código que vamos a copiar, y segundo, pues en el registro CX, el tamaño de bytes del código que vamos a copiar. Para facilitarnos la vida, así como hicimos con finish para definir el nuevo stack pointer y todo, nosotros vamos a definir también una label al principio de nuestro código, a la cual pues le pusimos ahorita syspawn porque nos va a hacer más fácil identificar la de ese modo. Y entonces, como la finish está al final y la syspawn está al principio, la diferencia entre ellas nos va a dar el tamaño en bytes de nuestro código, independientemente de dónde esté ubicado. Entonces a DX le colocamos el inicio de nuestro código, que sería syspawn, básicamente lo mismo que poner en org 100h, ¿se acuerdan? Y en CX vamos a colocar la diferencia entre finish y syspawn, que nos va a dar el tamaño de nuestro código a copiar. Entonces con eso ya habríamos tenido nosotros la fase de infección. Lo único que les voy a dejar aquí es una fase extra, obviamente es opcional, y nosotros podemos responder las siguientes preguntas en un archivo de texto para ganarnos algunos puntillos extra. Todavía no sé cuántos, pero ustedes digan que sí. Entonces las preguntas son: ¿qué podemos hacer si nuestros objetivos son archivos .exe? Recordemos que ahorita estamos infectando archivos .com, entonces ¿habrá alguna diferencia, sí o no? Si nosotros queremos hacernos pasar por un archivo exe, ¿qué podemos hacer? También les pregunto qué hacemos nosotros si queremos infectar los archivos .com, así como lo hacemos ahorita, pero de otro directorio, no el directorio donde estamos ubicados en la ejecución del SRA. Otra pregunta es que por qué tenemos que ejecutar el host antes de infectar, y qué va a pasar si nosotros quisiéramos ejecutarlo después, qué hay que tomar en consideración. Piensen en la DTA y en los argumentos de command line. Y por último, la última pregunta es: ¿cuál es el objetivo de que cuando nosotros creamos el archivo nuevo a donde vamos a copiar el código del SRA esté escondido? ¿Sí? Entonces ahí les puse un hint que les dice que tiene que ver la respuesta de esta pregunta con que el tipo de archivos que se está buscando para infectar y el tipo de archivos que se está creando. Ahora les voy a dar una pequeña demostración en la máquina virtual de la ejecución de nuestro SRA. Bueno, entonces ya habiendo colocado nuestro código en formato COM usando los comandos tasm y dlink que usamos en la fase anterior, pues generé el host, que va a ser siempre nuestro mismo host de prueba, y un archivo llamado syspawn, que es donde está nuestro SRA. Estos dos los vamos a copiar a nuestro folder coms para realizar las pruebas de infección. Y entonces ahorita voy a inicializar con la ejecución de Dogbox. Vamos a acceder al folder y nos vamos a ir al folder coms, y pues podemos ver que ahí están nuestros dos archivos. Entonces si ejecutamos host, nos vamos a dar que tiene el comportamiento normal, y ahora ejecutamos syspawn. Observen que al ejecutarlo no pasa nada, ¿sí? O sea, no nos saca ningún mensaje ni nada. Obviamente ningún SRA, ningún virus debería demostrar mensajes cuando está realizando las infecciones, entonces se trata de que pase desapercibido. Pero podemos observar, si nos regresamos a nuestra ventana o a nuestro directorio coms, que ahora se crearon los archivos .com que corresponden a la infección realizada sobre los archivos .com que ya estaban ubicados en nuestro folder.
Entonces, si queremos observar qué fue lo que sucedió, pues por cuestiones o limitaciones de DOSBox, tuvo que reiniciarlo porque no reconoce los nuevos archivos creados. Pues lo voy a cerrar y voy a volverlo a abrir. Vamos a volver a acceder al folder coms, y ahora que le preguntamos qué archivos hay, ya nos detecta que están todos los que creamos. Y para detectar o para confirmar que efectivamente se realizó una inspección sobre host, vamos a copiar otro que está limpio, ¿sí?, a nuestro folder coms, ¿sí? Si ustedes observaren, vamos a ver si lo detectó. No lo detectó, pero vamos a reiniciar otra vez. Ahí está. Así se ve como. Si ustedes observan la ejecución de copia de host, que es una copia exacta del host original, se van a dar cuenta que se ejecuta de la misma forma, o sea, muestra el mismo mensaje, pero no genera ningún archivo extra porque no está infectado. Entonces ahora verifiquemos, ejecutando host, según nosotros se va a mostrar solo el mensaje, que que ya está infectado, sí realiza infecciones sobre otros archivos .com que no estén infectados. Al ejecutarlo obtenemos el mismo mensaje. Entonces, como usuarios vamos a darnos cuenta de que efectivamente pues, se hizo lo que nosotros esperábamos. Pasa desapercibido el SRA en su ejecución, pero cuando observamos los archivos vamos a notar que sí se creó efectivamente el .com. Por lo tanto, copia de host.com es en realidad una copia de nuestro virus cspawn, ¿sí?, mientras que la versión original está mencionada aquí en copia de .com. Ahora que ya vimos cómo se ejecuta, les voy a mostrar el código. El código pues es un poquito largo, pero está bastante sencillo de entender porque se divide exactamente en las partes que se mostraron en la presentación. Estos son los comentarios iniciales. Un momento. Estos son los comentarios iniciales. Aquí tenemos la declaración de modelo Tiny. Aquí está nuestra directiva .code que nos indica dónde empieza el code segment. Y aquí nos está diciendo que aquí empieza el código, por lo tanto el offset entre code y 100H va a ser nuestro TSP. Entonces ahora aquí declaramos nuestra label que define el inicio de nuestro código para lo que hicimos en el último paso, que correspondía a la copia del código, o sea, determinar el tamaño de nuestro código para realizar la copia en el archivo nuevo. Estos son los pasos en los cuales nosotros vamos a liberar la memoria. Primero, observen, vamos a mover el stack pointer a la posición finish más 100H, porque este 100H es el espacio que le estamos dando al stack más allá del código que pues termina en finish. Luego movemos a AH, la función 4H, que es con la que vamos a efectuar el cambio de memoria, de espacio de memoria. En BX vamos a colocar SP. Sí, observen que estoy colocando SP y no el número de párrafos, porque el número de párrafos lo vamos a colocar con estas tres funciones que están acá. Las que ustedes ven acá. La primera corresponde a colocar 4 en un registro CL. El objetivo solo es tener un 4 almacenado en un registro. Ahora, esto que está aquí es abreviatura de sheet to the right. Recordemos que nuestros bytes o nuestros números están almacenados en bits, ¿sí?, que son ceros y unos. Entonces lo que esto hace es correr la cantidad especificada de este lado a este registro, los bits, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos aquí 100, ¿sí?, y aquí tenemos 1, lo que haría esta instrucción sería correr lo que está contenido en BX de forma que después quede solo 0, 1, 0, porque corrió todos los bits que tenía una posición hacia la derecha. Entonces correr bits hacia la derecha es equivalente a dividir dentro de 2. Por cada bit que corremos hacia la derecha estamos dividiendo dentro de 2. Entonces si corremos 4 espacios a la derecha estamos dividiendo dentro de 2 4 veces, y por lo tanto estamos dividiendo dentro de 16, ¿sí?, que es efectivamente lo que nosotros necesitamos para poder obtener el número de párrafos, ¿sí? Recordemos, stack pointer dividido 16, número de párrafos. Este inc es solo un espacio extra que estamos usando de precaución, y después ejecutamos la interrupción para poder decirle que cambie el espacio reservado de memoria. Ahora, este pedazo que está aquí es la ejecución del host. Observen, movemos la dirección hacia BX, la dirección del segment environment, el environment string segment. Luego obtenemos lo que está en la dirección ubicada en BX y eso lo colocamos en AX. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar colocar en el inicio de nuestro bloque de parámetros que está ubicado en paramblock. ¿Sí? Según lo que habíamos hablado, ese dato tiene que tener 2 bytes de tamaño, entonces vamos a colocar una word que corresponde a 2 bytes. Los otros 3 datos ya estaban especificados, pero como consisten de 4 bytes y nosotros solo le especificamos direcciones de 2 bytes,
sus últimos 2 bytes correspondientes a cada uno los vamos a rellenar con el code segment. Movemos code segment a AX y luego lo que esté en AX lo colocamos en cada uno de los 2 bytes últimos de los parámetros finales, ¿sí? Por eso es que aquí, en lugar de decir paramblock más 2, decimos paramblock más 4, porque los 2 anteriores ya están llenos con la dirección que necesitamos. Igual con estos 2 puntos. Por último, solo tenemos que mover el nombre del archivo que nosotros ya teníamos ubicado, ¿sí? A DX. Si está vacío va a dar un error, pero ese error no nos va a importar por el momento. Y en BX colocamos el inicio, ¿sí? De nuestra dirección de parámetros, que es el paramblock, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá. Si nosotros nos fijamos, aquí está paramblock, ¿sí? Y aquí está real name, que son solo reservas de espacios de memoria que hicimos nosotros para cuando tengamos llenos esos parámetros. Entonces movemos a AX nuestra función. Observen que como en AH debería estar colocado la función normal, y luego en AL deberíamos de tener nosotros 0, ¿verdad? Para especificarle que necesitamos hacer la subfunción 0 y por lo tanto pues, necesitamos que cargue y ejecute. Entonces eso es equivalente a hacer lo que teníamos antes, ¿sí? Mover hacia AX 4B00H. Luego ejecutamos la interrupción. Con eso se va a realizar la ejecución del host, y como ya se ejecutó el host, les mencionaba que teníamos que restaurar los segmentos y la DTA. Entonces aquí está lo que les decía, estas son las instrucciones que nos ayudan a prevenir la ejecución de interrupciones en lo que restauramos el stack, que es lo primero y lo más importante, y que no puede ser alterado durante su restauración. Entonces por eso inhabilitamos las interrupciones con esto. Movemos ignoren esto por el momento, movemos el code segment a X, y el code segment que está en X lo vamos a colocar en el stack segment. Entonces ya los igualamos. Por último, el stack pointer lo reinicializamos a lo mismo que hicimos antes, solo que ahora le vamos a dar un poquito más de espacio en memoria, y no podemos decirle offset finish, porque el offset es una referencia o una dirección relativa a un segmento. Como ahorita no tenemos los segmentos restaurados y no podemos restaurarlos antes porque el stack es más importante, entonces necesitamos hacer la resta de finish menos el inicio de nuestro código para obtener el tamaño, ¿sí? Y ese tamaño es lo que nos va a decir la dirección donde termina nuestro código, independientemente del segmento donde está, y le vamos a agregar el espacio necesario para tener un stack de 200H o 512 bytes. Ahora que ya restauramos el stack, volvemos a habilitar las interrupciones, y ignoren este paso también, vamos a volver a colocar el code segment en los segmentos que faltan, que son el data segment y el extra segment. Ahora, para restaurar la DTA únicamente necesitamos utilizar la función 1AH, y pues es bien sencillo porque nosotros ya sabemos cuál es la dirección por defecto, no queremos colocarla en ningún otro lado, entonces la ponemos en 80H, eso va en DX. Al ejecutar la interrupción se restaura o se coloca la dirección que especificamos y ya estuvo. El siguiente proceso es mandar a buscar archivos, ¿sí? Y después de que buscamos los archivos necesarios, vamos a realizar la salida o la terminación del programa con estas instrucciones. Entonces observemos que este salto que está aquí, este call, ¿ya? Es simple y sencillamente un salto de memoria a lo que está acá, ¿sí? Se van a ejecutar todas estas instrucciones, y cuando se llegue a red, este red es lo que nos va a devolver el control a este punto cuando terminemos de ejecutar esta rutina, ¿sí? Si nosotros solo decimos un jump a find files, se va a ejecutar esto, pero no podemos utilizar red porque no sabe a dónde regresar. Por lo tanto no usamos un jump, sino que usamos call. Y find files es exactamente el proceso de búsqueda que utilizamos en Mini 44. La diferencia está aquí, en el proceso de infección, que es diferente. Entonces ese proceso de infección lo mandamos a llamar igual y lo vamos a tener acá, ¿sí? El proceso de infección, aquí está la parte en la que nosotros movemos a SI el nombre original, que ya lo encontramos utilizando en nuestra rutina de búsqueda, y a DI nuestra posición de memoria reservada para el nombre, que es lo que teníamos acá. Observen que como aquí tenemos 13, estamos asumiendo que el nombre va a tener un máximo de 13 caracteres, pero lo podemos incrementar para que tenga 100, por ejemplo. Entonces repetimos con estos saltos que están aquí la carga de un carácter y el almacén de ese carácter, ¿sí? Hasta llegar al último elemento. Aquí está la verificación de que fuera nulo, y esto es lo que nos va a regresar a este punto si no es nulo el carácter que leímos. Si sí es nulo, se va a saltar esta instrucción y vamos a pasar aquí, que lo que hace es reemplazar el último carácter por una N. Luego que reemplazamos el último carácter almacenado en real name, que está acá, por una N, únicamente nos queda realizar el cambio de nombre, que es colocar el nombre original en DX, el nuevo nombre en DI, ¿sí? Obviamente las posiciones iniciales de cada uno,
a H le ponemos la función 56 y mandamos a ejecutar la interrupción. Lo único que tenemos que observar es de que esto que está aquí nos está diciendo que si hubo un error, esta C nos indica que hubo un error si está activado. Entonces este salto va a decir que si hubo un error no se pudo renombrar, probablemente porque los nombres son iguales, y entonces nos va a tirar hacia acá, que nos va a regresar hacia acá, y esto nos va a regresar después hacia acá, y eso termina el programa. Entonces si no hubo error, seguimos con los pasos de aquí. Aquí creamos el archivo, nada más sencillo, solo colocamos la función acá y el atributo aquí. Ya tenemos en DX el nombre del archivo original, entonces ejecutamos la interrupción y ya se creó el archivo vacío. Solo procede copiar el código de nuestro SRA. Entonces colocamos en BX lo que está en AX. ¿Sí? Recordemos que luego de crear un archivo, así como lo habíamos hecho en el método de búsqueda de Mini44, quedaba en AX en nuestro file handle. Entonces lo movemos a DX, que es donde lo vamos a necesitar para escribirle encima. Le ponemos la función de escritura en AH, y aquí es donde está el tamaño de nuestro código, indicado por finish, que es el final, menos la label syspan, que es el principio. Entonces eso, final menos inicial, nos da el principio, nos da el tamaño, perdón, y eso pues lo colocamos en CX para indicar cuántos bytes vamos a copiar. Luego en DX colocamos offset syspan porque es donde inicia la copia, si no va a copiar la cantidad de bytes de nuestro código, pero a partir de una posición que no es correcta. E int21 se encarga de hacer la copia en el file handle que está en BX, que es efectivamente lo que nosotros creamos inicialmente. Lo último que queda es cerrar el archivo que creamos, ¿verdad? Para que no hayan errores después, y hacemos un ret que nos va a devolver, como les indicaba, hacia acá, y va a volver a repetir el proceso de búsqueda e infección hasta que ya no hayan archivos que infectar. Cuando se acaba eso, el red nos va a devolver acá, y al proceder con esto vamos a efectuar la terminación del programa y la de vuelta de OS. Lo que está aquí ya se los había especificado, es la declaración del bloque de parámetros, y lo último que teníamos es la instrucción en syspan, que lo que hace es pues terminar la ejecución y hacer que se comporte como una función llamable desde cualquier otro lugar. Las instrucciones que les había dicho que ignoraran, que son este push y este bx AX y este pop AX que está aquí, son solo cuestiones de seguridad, ¿sí? Todos los programas de assembler deberían de tener un código de retorno que les indique si se efectuaron con éxito o si hubo algún error. Entonces cuando nosotros realizamos la ejecución de nuestro host, ¿sí?, vamos a tener un código que nos va a indicar si se pudo o no se pudo en AX. Ese código lo vamos a almacenar en BX momentáneamente. Luego de restaurar la stack, lo metemos a esa stack porque ya está funcional, antes no estaba funcional, y pues lo metemos ahí para poder realizar estos pasos antes. Luego de que le realizamos los pasos necesarios, al hacer pop estamos sacando lo que estaba en BX y lo estamos colocando en AX del stack, ¿sí? Así ya tenemos almacenado el código de error si es que hubo alguno, y pues alguien que quisiera verificar si nuestro programa se ejecutó exitosamente puede realizar el registro AX para obtener este valor. Y ya.